Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mocala. Hoy vamos a tener nuestro séptimo tutorial de Navidad en el que vamos a aprender a realizar este precioso arbolito amigurumi. Vean qué bonito que está. El lacito ya lo hemos realizado para otros proyectos, luego les dejo el enlace. La estrellita es nueva y vean qué bonito que es. No necesita contrapeso de ningún tipo, se sostiene por sí solo. Y con un detalle de perlitas, que pueden ser perlitas de colores o como ustedes gusten, les puede quedar un arbolito muy bonito. Vean, mi mano es un poquito más grande que mi mano, o sea que queda un tamaño realmente bonito para decorar nuestra mesa o cualquier rincón. Bien, para poder realizar este hermoso proyecto vamos a emplear lana de 3 colores diferentes. En este caso yo el arbolito lo voy a hacer en gris, bien, el lacito o moña lo voy a dejar en rojo como está y la estrellita la voy a hacer en blanco. Bien, esta lana va acorde a la aguja número 3 con la que tejo todos mis amigurumis, por lo tanto los materiales son exactamente los mismos a los que ya estamos acostumbrados para otros proyectos. Necesitamos una muy buena tijera. Necesitamos esta pinza o alicate en el caso que al perder el hilo tengamos que retirar la aguja, nos tengamos que valer de ello, pues esto nos va a ayudar. Necesitamos una aguja lanera punta roma, de esas que no pinchan. Necesitamos perlitas de colores. Yo prefería usar las blancas y en este proyecto también lo voy a hacer, las voy a usar blancas. Para pegar las perlas yo utilizo silicona fría, silicona líquida. Pueden utilizar silicona caliente o cualquier otro pegamento que ustedes gusten. Por supuesto e infaltable nuestra guata siliconada de buena calidad. ¡Puf! Bien. Bueno, vamos a empezar a trabajar. Bueno amigos, vamos a ver cómo vamos a organizar el tema del arbolito. Nuestro arbolito consta de 7 capas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, y luego tenemos el tema del pie. En este caso yo el tema del pie lo realicé del mismo color del árbol, pero bien podría haber sido realizado en marrón o incluso, como acá tenemos la hebra delantera liberada, bien, podemos todavía hacerle, si queremos, una hilera de puntos bajos en color marrón, luego rematados también por puntos deslizados, cosa de darle un toque marrón a esta parte de acá. Bien, tal como les comenté, en mi caso yo voy a realizar el arbolito en color gris. Bueno amigos, vamos a empezar la primera capa de nuestro arbolito con un anillo mágico de 4 puntos bajos. Esta primera etapa es un poquito engorrosa porque hay que trabajar en chiquito, pero una vez superado la misma, ya después vamos con más tranquilidad. Bien, entonces acá hacemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Cerramos el anillo. Acá ya colocamos nuestra marca. Y tenemos que hacer 2 rondas de 4 puntos bajos, es decir, de un punto sobre cada punto. Los veo al final de las 2 rondas de 4 puntos bajos. Bien, ahora pasamos la parte superior de nuestra marca para atrás. Bien, en la ronda número 4 vamos a hacer series de repetición de un punto bajo y un aumento. Recuerden que acá estamos trabajando en chiquito, es engorroso, pero después de esta vuelta va a ir todo un poquito más fluido. Un punto bajo. En el siguiente punto hacemos un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto.
un punto bajo y en el siguiente un aumento, recuerden que siempre tenemos que tomar las dos hebras del punto, la V. Bien, acá tenemos que hacer un aumento que son 2 puntos en el mismo punto. Bien, pasamos la marca hacia adelante. En la ronda número 5 acá hemos terminado con 6 puntos. En la ronda número 5 tenemos que hacer 6 puntos, es decir, un punto sobre cada punto. Bien, pasamos la marca para atrás. En la ronda número 6 tenemos que hacer series de repetición de un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento en el siguiente punto. Recuerden que son 2 puntos en el mismo punto y así hasta el final de la vuelta. Bien, pasamos nuestra marca para adelante. En la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de 2 puntos bajos, un aumento. Recuerden que para evitar, acá por ejemplo estamos haciendo múltiplos de 3, para evitar que la forma tienda al triángulo, sino que quede más como circular. Bien, lo que vamos a hacer es que en aquellas series de repetición en la que tenemos número de puntos bajos pares, ahí nos vamos, en la primera repetición vamos a hacer la mitad de los puntos bajos que nos indica el patrón, es decir que en este caso si son 2 puntos bajos, un aumento, vamos a hacer en la primera repetición un punto bajo y un aumento, y en las siguientes repeticiones vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. Al final de la vuelta nos va a quedar el punto bajo que no habíamos tejido al principio. Bien, les dejo aquí el enlace de esa clase que vimos en la que hablábamos del círculo perfecto. Estaría bueno que le den un vistazo para que vean un poco cómo se puede de alguna manera ir perfeccionando nuestros amigurumis mediante ciertos tips o técnicas que vamos empleando. Bien, entonces acá en la primera repetición vamos a hacer un punto bajo, en el siguiente punto vamos a hacer un aumento y luego vamos a seguir como dice el patrón, 2 puntos bajos, un aumento. 1, 2, un aumento, 1, 2, un aumento. Y vemos como antes de llegar a la marca nos está sobrando el punto bajo que no habíamos tejido al principio y que ahora lo tenemos que tejer. Pasamos la marca para atrás. Aquí hemos terminado con 12 puntos. En la siguiente ronda vamos a hacer 11 puntos bajos, un punto deslizado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y el siguiente punto antes de llegar a la marca, ahí vamos a hacer un punto deslizado. Bien, en la siguiente ronda, que es la ronda número 9, vamos a hacer series de repetición de un punto bajo, un aumento, pero lo vamos a hacer por la hebra delantera. Acá ya podemos ir cortando el hilo de nuestro anillo mágico. Ya a esta altura que lo cortemos ya no va a ocasionar ningún problema. Bien, pasamos nuestra marca para adelante y ahora vamos a hacer series de repetición de un punto bajo, un aumento, pero por la hebra delantera.
Los puntos tienen una hebra delantera y una hebra trasera. Nosotros en esta instancia vamos a tejer solo por la hebra delantera en cada uno de los puntos y vamos a dejar liberado la hebra trasera porque es en donde nos vamos a enganchar en la siguiente capa. Bien, entonces ahora vamos a hacer un punto bajo, un aumento, punto bajo, un aumento, pero siempre por las hebras delanteras. Un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento y así hasta el final de la vuelta. Bien, hemos terminado acá con nuestro aumento, hemos terminado la ronda número 9 con 18 puntos. En la ronda número 10 vamos a hacer 17 puntos bajos y un punto deslizado. Pero vamos a tomar, las dos hebras del punto. Bien, vamos a tomar la V. Recuerden que nuestro primer punto de la siguiente vuelta es donde está acá la marca. Bien, digo porque al pasar la marca para atrás, quizás este punto quede un poco escondido, pero ese es nuestro primer punto. Y recuerden que tenemos que agarrar las dos hebras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos vemos al final de la vuelta. Y antes de llegar a la marca, el último punto va a ser un punto deslizado. Bien, pasamos nuestra marca para adelante y en la segunda ronda vamos a hacer una combinación de puntos en la que en el primer punto vamos a hacer un punto deslizado y una cadeneta al aire. En el segundo punto vamos a hacer 3 puntos bajos en el mismo punto. 1, 2, 3. Una cadeneta al aire y en el siguiente punto un punto deslizado. Y volvemos a empezar así toda la secuencia. En el siguiente punto un punto deslizado y una cadeneta al aire. En el siguiente punto 3 puntos bajos en el mismo punto. Y una cadeneta al aire con un punto deslizado en el siguiente punto. Y volvemos a repetir. En el siguiente punto, un punto deslizado y su cadeneta al aire. En el siguiente punto, 3 puntos bajos en el mismo punto. 1, 2, 3. Y ahora hacemos una cadeneta al aire y nos enganchamos en el siguiente punto con un punto deslizado. Y así hasta el final de la vuelta. La idea es que en esta capa vamos a formar 6 de estos grupitos de acá. Bien, ya tenemos 3, vamos hasta el final ahora. Aquí cortamos hilo. Dejamos un hilo de unos 10, 15 centímetros. Bien, sacamos y ya acá podemos ir sacando ya la marca. Recuerden que no es aconsejable sacar la marca de hilo toda de golpe porque podría haberse quedado enganchado en alguna hebra y si tiramos de ella de golpe podemos romper todo. Entonces vamos sacando de a un punto. Bien, y vemos si tirando del suavecito acá ya sale, entonces sí lo podemos sacar. La idea es que vamos a ir rematando cada una de las capas porque si no después se hace muy pesado. Bien, y vamos a rematar cada una de las capas con punto invisible. Acá les dejo el enlace de la clase en la que aprendimos a realizar el punto invisible para que vean todas las opciones de aplicación, pero básicamente tomamos el último punto en el que tejimos y vamos al siguiente punto
nos metemos por esa misma hebra de arriba. ¿Bien? Entonces de ese modo hemos recreado un punto de manera que no se ve dónde empieza y dónde termina la labor. Por eso es un punto invisible o unión invisible. Bien, entonces después lo que vamos a hacer es que vamos a ir arrastrando el hilo, lo vamos a ir arrastrando y llevándolo lo más cerca de donde están las hebras que nosotros habíamos. Recuerden que nosotros en la fila número 9 habíamos tejido solamente por la hebra delantera y quedaron liberadas las hebras traseras. Bien, entonces nos vamos a arrimar con la aguja lanera, nos vamos a arrimar lo más próximo hasta las hebras, hasta esas hebras de ahí. Bien, y luego pasamos para el frente de la labor. Bien, y lo dejamos ahí en suspenso. Después ya vamos a ver cómo rematamos esto. Bien, entonces acá hemos terminado con la capa número 1. Ahora vamos a trabajar con la capa, vamos a empezar con la capa número 2. Bien, entonces vean cómo nosotros tenemos acá la última hebra trasera, la primera hebra delantera. Bien, y tenemos este conglomerado aquí como de puntos. Nos metemos en uno de ellos. Bien, nos metemos en uno de ellos y ahí nos vamos a enganchar con nuestro hilo. Bien, entonces, ¿cómo nos enganchamos? Metemos la aguja, tomamos nuestro hilo y pasamos la lazada y hacemos una cadeneta al aire. Bien, este punto no es punto bajo, es punto de subida, por lo tanto no cuenta. Si quieren contarlo, lo pueden contar. En realidad estaría bueno que lo contaran, porque en esta ronda de acá nosotros tenemos que tejer 12 puntos bajos. Entonces empecemos a contar pero no cuenta como punto bajo, pero vamos a contarlo. Eso quiere decir que al final vamos a tener que tener 13. Bien, 1, y nos vamos a enganchar en cada una de estas hebras de acá. Bien, 2, 3, todos puntos bajos por esas hebras. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y acá en esta última hebra de acá está el número 13. Bien, pero recuerden que en realidad solamente han hecho 12 puntos bajos y un punto de subida. Bien, pero simplemente yo necesito saber que ustedes han hecho 13 puntos ahí en total. Bien, para estar seguros. Esta hebra que fue la del nuevo hilo, bien, nos metemos aquí donde sacamos nosotros la otra hebra que perdimos el hilo de acá del punto invisible. Entonces en ese mismo hueco nos metemos y pasamos la hebra del hilo, de este hilo nuevo con el que estamos tejiendo, la pasamos por ahí y dejamos esto acá. Bien, esto queda aquí en suspenso. Entonces ahora nosotros vamos a colocar nuestra marca. Bien. ¿Y dónde vamos a empezar a tejer? Este punto de aquí, a ver si la cámara logra mostrar. Este punto de acá es el punto de subida, que nosotros no lo contamos como punto bajo. En la siguiente hebra, en la siguiente lazada, que es esta V de acá, bien, ese va a ser nuestro primer punto de la siguiente ronda. Entonces ahora en la ronda 2, porque esta fue la ronda 1, en la ronda 2 vamos a hacer serie de repetición de 3 puntos bajos, un aumento. 1,
2, 3 y en el siguiente punto un aumento, que son 2 puntos en un punto, y así hasta el final de la vuelta. 3, un aumento. Bien, pasamos toda la marca para adelante. Acá hemos terminado con 15 puntos. En la ronda número 3 vamos a hacer 15 puntos, es decir, un punto sobre cada punto. 1, 2, 3 y nos vemos al final de la ronda. Pasamos la parte de arriba de nuestra marca hacia atrás y en la ronda número 4 vamos a hacer series de repetición de 4 puntos bajos, un aumento. 4 puntos bajos es par, por lo tanto en la primera repetición solo hacemos la mitad de ellos. Hacemos 2 puntos bajos, un aumento. Y luego hacemos en los puntos restantes 4 puntos bajos, un aumento. Así que 1, 2 y acá un aumento que son 2 puntos en el mismo punto. Y ahora, como dice el patrón, 4 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, 4 y en el siguiente punto un aumento. 1, 2, 3, 4, en el siguiente punto un aumento. Y vemos cómo antes de llegar a la marca nos están sobrando los 2 puntos que no tejimos al principio y que los tenemos que tejer ahora. 1, 2. Bien, pasamos la marca para adelante. Acá hemos terminado con 18 puntos. En la ronda número 5 vamos a hacer 17 puntos bajos y un punto deslizado al final. 1, 2, 3. Nos vemos al final de la vuelta. ...17 y en este último, antes de llegar a la marca, punto deslizado. Pasamos la marca para atrás. En la siguiente ronda, que es la ronda número 6, vamos a hacer series de repetición de 2 puntos bajos, un aumento, pero por la hebra delantera. 2 puntos bajos es par, por lo tanto vamos a hacer lo que hicimos anteriormente. En la primera repetición solo nos quedamos con la mitad de los puntos, es decir, un punto bajo, un aumento. Y en las siguientes repeticiones hacemos 2 puntos bajos, un aumento, pero solo por la hebra delantera. Un punto bajo, en el siguiente hacemos un aumento. Y ahora hacemos, como dice el patrón, 2 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 1 aumento. 1, 2, un aumento. 2, un aumento. Y aquí va el último punto que no habíamos tejido al principio y que lo tejemos ahora. Pasamos la marca para adelante. Acá hemos terminado con 24 puntos bajos. Ahora en la ronda número 7 vamos a hacer 23 puntos bajos, un punto deslizado. 1, 2, 3. Nos vemos al final de la ronda. ...22... 23 y en el último, antes de llegar a la marca, hacemos punto deslizado. Bien, ahora pasamos la marca para atrás
Y en la siguiente ronda vamos a hacer grupos de lo siguiente. En el primer punto hacemos un punto deslizado y una cadeneta al aire. En el siguiente punto hacemos 3 medias varetas. Recuerden que la media vareta es: tomo lazada, introduzco en el punto, tomo lazada y paso por todas. Hay que hacer 3 en el mismo punto. Ya tenemos una. Tomo lazada, introduzco en el punto, tomo lazada y paso por todas. Vamos a hacer la última. Tomo lazada, introduzco en el punto, tomo lazada y paso por todas. Bien, cadeneta al aire y en el siguiente punto un punto deslizado. Así que es lo mismo que hicimos en esta capa de acá, pero acá fueron con puntos bajos, acá van a ser con medias varetas. Entonces el grupo es así: en este punto un punto deslizado y una cadeneta al aire. En el siguiente punto 3 medias varetas, 1, 2, 3, cadeneta al aire y en el siguiente punto un punto deslizado. Vuelvo a empezar la serie: punto deslizado, cadeneta al aire, en el siguiente punto 3 medias varetas, 1, 2, 3, cadeneta al aire y en el siguiente punto punto deslizado. Volvemos a empezar la serie: punto deslizado, cadeneta al aire, en el siguiente punto 3 medias varetas, 1, 2, 3, cadeneta al aire y en el siguiente punto punto deslizado. Y así hasta el final de la vuelta. Nos tienen que quedar un total de 8 de estos petalitos. En la primera capa nos quedaron 6, en esta capa nos tienen que quedar 8. Nos vemos al final. Acá cortamos hilo unos 10-15 centímetros, sacamos, ya sacamos nuestra marca, y vamos a hacer punto invisible o unión invisible. Bien, y perdemos el hilo. Vamos arrastrando superficialmente este hilo de modo de irnos arrimando hasta donde están estas hebras de acá, que son las hebras traseras de aquellos puntos en los que habíamos tejido solamente la hebra delantera. Bien, entonces nos arrimamos superficialmente hasta allí. Bien, y luego pasamos al frente de la labor y dejamos allí. Bien, muy bien, hemos terminado con la capa número 2. Bueno, ahora vamos a tejer la capa número 3. Como en el caso anterior, nosotros acá tenemos 18 puntos. Bien, las lazadas traseras de 18 puntos y tenemos acá tenemos el primer punto, acá tenemos el último y acá tenemos un conglomerado de puntos. Nos metemos ahí en ese conglomerado. Bien, y ahí nos vamos a enganchar con nuestro nuevo hilo. Vale decir que cada una de estas capas incluso puede tener un color diferente. Bien, o sea, el árbol no tiene por qué ser todo del mismo color. Bien, entonces acá nos vamos a enganchar como hicimos en la capa anterior, donde tomamos lazada y hacemos una cadeneta al aire. Bien,
La cantidad de puntos de la que vamos a tejer son 18 más esta cadeneta de subida. Vamos a contarlo como 19 para estar seguros que al final llegamos con 19 puntos. Bien, ¿qué es lo que necesitamos? 1, 2, y esta última lazada de acá 19. Es decir que tenemos un punto de subida y 18 puntos bajos. Esta es la ronda número 1. Ya vamos a aprovechar y este hilo de acá, que es el hilo con el que nos acabamos de enganchar, nos introducimos por acá, que es por donde pasamos el hilo que perdimos al cerrar acá la vuelta con punto invisible. Introducimos ahí la aguja y traemos esta hebra hacia afuera. Bien, y la dejamos ahí. Entonces ahora ponemos nuestra marca y empezamos a tejer. Esta es la ronda número 1 con 18 puntos bajos. Ahora en la ronda número 2 vamos a hacer series de repetición de 5 puntos bajos, un aumento. Bien, recuerden que este punto que está acá es el punto de subida. Este no es punto bajo, es el punto de subida. Nos vamos a enganchar en el siguiente. Bien, y ahí vamos a empezar a tejer 5 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, y en el siguiente punto un aumento, que son 2 puntos en un punto, y así hasta el final de la ronda. 5, un aumento. Pasamos toda nuestra marca para adelante. En la ronda, acá hemos terminado con 21 puntos. En la ronda número 3 vamos a hacer 21 puntos, es decir, un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, y nos vemos al final de la ronda. Pasamos la parte superior de nuestra marca para atrás. Acá hemos terminado con 21 puntos, la ronda número 3. En la ronda número 4 vamos a hacer series de repetición de 6 puntos bajos, un aumento. 6 puntos bajos es par, por lo tanto en la primera repetición solamente tejemos 3 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, acá un aumento. Y en las siguientes repeticiones 6 puntos bajos, un aumento. Y vemos como antes de llegar a la marca nos están sobrando los 3 puntos bajos que no tejimos al principio y que los tenemos que tejer ahora. 1, 2 y 3. Pasamos la marca para adelante. Acá hemos terminado con 24 puntos. En la ronda número 5 vamos a hacer 23 puntos bajos y un punto deslizado. 1, 2, 3, nos vemos al final de la ronda. ...23 y el último antes de llegar a la marca, ahí hacemos un punto deslizado. Bien, pasamos la marca para atrás. En la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de 3 puntos bajos, un aumento, pero solo por la hebra delantera. 1, 2, 3 y aquí un aumento que son 2 puntos en un punto, y así hasta el final de la vuelta. 3, un aumento. Pasamos nuestra marca para adelante. Acá hemos terminado con 30 puntos. En la siguiente ronda vamos a hacer 29 puntos bajos, un punto deslizado. Pero recuerden que es tomando ahora sí las 2 hebras de cada punto. Y recuerden que nuestro primer punto es este chiquitito que está acá escondido delante de detrás de la marca, ¿tá? Delante de la marca en este caso. Entonces son 29
y un punto deslizado. 1, 2, 3, nos vemos al final de la vuelta. 28, 29 y en este, que es el último antes de llegar a la marca, punto deslizado. Bien, pasamos la marca para atrás y ahora vamos a hacer lo mismo estos grupitos de acá, solamente que hasta ahora habíamos hecho los grupos, el primero con puntos bajos, el siguiente lo habíamos hecho con medias varetas y ahora este lo vamos a hacer con varetas. Entonces, en el primer punto, y así, acá fueron 6, en el siguiente fueron 8, y acá van a ser 10 de esos grupos. En el primer punto es un punto deslizado, cadeneta al aire, y ahora 3 varetas. Las varetas es, tomo lazada, introduzco en el punto, tomo lazada, paso por las 2 primeras hebras, tomo lazada y cierro. Tomo lazada, introduzco en el punto, tomo lazada, paso por las 2 primeras hebras, tomo lazada y cierro. Y ahora la última, tomo lazada, paso por las 2 hebras, tomo lazada y cierro. Bien, cadeneta al aire y en el siguiente punto un punto deslizado. Bien. Y así vamos a repetir todas las series. Punto deslizado, cadeneta al aire, 3 varetas en el siguiente punto, 1, 2, 3, cadeneta al aire y punto deslizado. Y así hasta completar la vuelta. Nos vemos al final. Y ahora el último grupo, punto deslizado, cadeneta al aire, 3 varetas en el siguiente punto, 1, 2, 3, cadeneta al aire y punto deslizado en el último punto antes de llegar a la marca. Cortamos el hilo 10-15 centímetros, sacamos. Bien, ahora vamos a sacar nuestra marca de hilo, siempre con cuidado por si acaso ha quedado enganchada. Y vamos a hacer punto invisible para perder este hilo y dar un perfecto remate a nuestra pieza. Y luego ahí nos metemos por un huequito hacia el frente de la labor y sacamos. Bien, entonces ya tenemos 3 de nuestras capas. Lo que tenemos que hacer aquí ya, si es que incluso no lo deberíamos haber hecho antes, es rellenar sobre todo acá la punta, porque si no después no tenemos cómo llegar hasta ahí. Pero solo un poco porque después es muy fácil rellenar. El único inconveniente es rellenar la copa, pero ya con esto lo tenemos relleno, así que seguimos trabajando. Bien, acá nosotros tenemos 24 hebras traseras, bien, en las que nos vamos a enganchar ahora, y siempre recuerden que tenemos la última acá, la primera acá, y entre ellas tenemos acá un grupito de algo que no se sabe qué es. Ahí nos vamos a enganchar con nuestro nuevo hilo. Pasamos la lazada, cadeneta al aire. Entonces acá tenemos que tener 24 puntos bajos más el punto de subida. Bien, vamos a contar 25 en total. Bien, así que este es 1.
23, 24 y esta última hebra de acá 25. Bien, pero recuerden que no son 25 puntos bajos, tenemos el punto de subida y 24 puntos bajos. Acá lo que vamos a hacer, como siempre, es que esta hebra con la que empezamos a trabajar esta nueva ronda la vamos a pasar por atrás, por donde habíamos sacado esta hebra de acá. ¿Bien? Y la dejamos ahí en suspenso. Entonces ahora ponemos la marca y vamos, o sea, ya hemos hecho la primera ronda de la capa 4, que son 24 puntos bajos. Ahora en la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de 7 puntos bajos, un aumento. Bien, recuerden que esto que tenemos aquí es punto de subida, no es punto bajo. Nuestro primer punto bajo es esta V que viene acá. Entonces ahí es donde nos tenemos que enganchar. Entonces tenemos 1, tenemos que hacer series de repetición de 7 puntos bajos, un aumento. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el siguiente punto un aumento, que son 2 puntos en un punto. Y empezamos de vuelta, 7, un aumento hasta el final de la ronda. Pasamos toda nuestra marca para adelante. Hemos terminado la ronda número 2 con 27 puntos. Ahora en la ronda número 3 vamos a hacer series de repetición de 8 puntos bajos, un aumento. 8 puntos bajos es par, por lo tanto en la primera repetición solamente vamos a tejer la mitad, es decir, 4 puntos bajos, un aumento, y en el resto de las repeticiones 8 puntos bajos, un aumento. Y vemos como antes de llegar a la ronda nos están sobrando los 4 puntos bajos que no tejimos al principio y que los tenemos que tejer ahora. 1, 2, 3 y 4. Pasamos la parte superior de la marca hacia atrás. Acá hemos terminado con 30 puntos. La siguiente ronda, que es la ronda número 4, tiene que ser de 29 puntos bajos, un punto deslizado. 1, 2, 3. Nos vemos al final de la ronda. $29 y el último punto antes de llegar a la marca es un punto deslizado. Bien, pasamos la marca hacia adelante. En la siguiente ronda vamos a hacer series de 4 puntos bajos, un aumento. Bien, 4 puntos bajos es número par, por lo tanto la primera repetición solo va a ser de 2 puntos bajos, un aumento, y el resto va a ser de 4 puntos bajos, un aumento. Pero toda esta hilera la vamos a tejer solamente por las hebras delanteras. Bien. Y vemos como antes de llegar a la marca nos están sobrando los 2 puntos bajos que no tejimos al principio y que tenemos que tejer ahora. 1, 2. Bien. Pasamos la marca para atrás. Acá hemos terminado con 36 puntos. En la siguiente ronda vamos a hacer 35 puntos bajos, un punto deslizado, pero tomando las 2 hebras del punto. Bien. Recuerden que acá el primer punto es este bien chiquitito que está acá. Bien.
35, y antes de llegar a la marca, el último punto es un punto deslizado. Bien, pasamos la marca para adelante y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos, el mismo tipo de terminación que hicimos en las otras vueltas. En este caso va a ser exactamente igual que esta última de acá. Bien, que consiste en un punto deslizado, cadeneta al aire, 3 varetas en el siguiente punto, 1, 2, 3, cadeneta al aire, y en el siguiente punto un punto deslizado. O sea, exactamente la misma que hicimos aquí. Y ahora hacemos la última serie, punto deslizado, cadeneta al aire, 3 varetas en el mismo punto, 1, 2, 3, cadeneta al aire, y en el último punto un punto deslizado. Bien, cortamos hilo 10-15 centímetros, sacamos nuestra marca, y hacemos punto invisible o unión invisible para rematar perfectamente nuestro volado. Y pasamos por este puntito acá hacia el frente de la labor, y acá ya hemos terminado con nuestra cuarta capa. Bien, ahora vamos a hacer la capa número 5. Como siempre, vamos a ver las hebras traseras que habíamos dejado liberadas aquí. Bien, y este conjunto de hebritas aquí en el medio, y ahí nos vamos a enganchar con nuestro nuevo hilo, pasando una lazada, cadeneta al aire. Bien, acá tendríamos que tener 30 puntos. Bien, más esta cadeneta de subida serían 31. Vamos a contar 31 para estar seguros que llegamos bien. Y este último de aquí 31. Bien, pero recuerden que no son 31 puntos bajos, son 30 puntos bajos y la cadeneta de subida. Acá vamos a pasar este hilo con el cual nos enganchamos, lo vamos a pasar para la parte de enfrente de la labor por el mismo punto por el que pasamos la otra hebra. La idea es que las dos pasen por el mismo agujerito. Bien, y las dejamos en suspenso aquí afuera. Bien, entonces ahora colocamos la marca. Aquí hemos terminado con 30 puntos bajos. En la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de 9 puntos bajos, un aumento. Recuerden que nuestro primer punto no es este de acá. Este de acá es la cadeneta de subida. Es este de aquí en el que nos vamos a enganchar. 9 puntos bajos, un aumento. Pasamos toda la marca para adelante. En la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de 10 puntos bajos, un aumento. 10 puntos bajos es par, por lo tanto aquí vamos a hacer la división acostumbrada.
En la primera repetición vamos a hacer la mitad de los puntos bajos, es decir, 5 puntos bajos, un aumento, y en el resto de las repeticiones vamos a hacer 10 puntos bajos, un aumento. Y veo cómo hasta llegar a la marca nos han sobrado 5 puntos bajos, que son los que nos tejimos al principio y que tenemos que tejer ahora. 1, 2, 3, 4 y 5. Pasamos la parte de arriba de la marca hacia atrás. Acá hemos terminado con 36 puntos bajos. En la siguiente ronda vamos a hacer 35 puntos bajos, un punto deslizado. Y en el último punto, antes de llegar a la marca, hacemos un punto deslizado. Pasamos la marca para adelante. Ahora en la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de 5 puntos bajos, un aumento, pero por la hebra delantera, solo por la hebra delantera. Pasamos nuestra marca para atrás. Bien, acá hemos terminado con 42 puntos. En la siguiente ronda vamos a hacer 41 puntos bajos, un punto deslizado. Recuerden que nuestro primer punto es este chiquitito donde está la marca. Bien. Y antes de llegar a la marca, el que nos sobra, punto deslizado. Bien, pasamos la marca para adelante y ahora vamos a hacer la serie, la misma serie que hicimos en las dos últimas capas. Vamos a hacer exactamente la misma serie. Bien, que consiste en punto deslizado, cadeneta al aire, 3 varetas en el siguiente punto, 1, 2, 3, cadeneta al aire y punto deslizado en el siguiente punto. Bien, en esta ronda de acá tenemos que terminar con 14 de estos petalitos. Y ahora tenemos la última serie, 3 varetas en el mismo punto, 1, 2, 3, cadeneta al aire y punto deslizado en el último punto. Bien. Cortamos el hilo, sacamos nuestra marca de hilo, y hacemos punto invisible y pasamos para el lado de enfrente. Bien, ya tenemos 5 capas. Bueno, vamos a hacer la capa número 6. Para ello nos vamos a enganchar como siempre de estas hebras traseras. Acá tenemos 36 hebras traseras. Bien, esta es la primera,
esta es la última, y acá entre la primera y la última tenemos este muñoncito en el que nos vamos a enganchar con nuestro hilo. Pasamos la lazada, cadeneta al aire. Bien, recuerden que van a ser 36 puntos bajos y vamos a hacer un conteo, vamos a contar este como uno más. Bien, o sea que tenemos que finalizar la vuelta con 37 puntos. 36 y este último 37. Pero recuerden que en realidad son 36 puntos bajos y un punto de subida. Vamos a pasar este hilo por el mismo agujerito por donde pasamos el anterior. Bien, ponemos nuestra marca. Y ahora vamos a hacer en la ronda número 2 series de repetición de 11 puntos bajos, un aumento. Recuerden que este punto de acá no es punto bajo, sino que es cadeneta de subida, por lo tanto nos enganchamos en el siguiente punto y hacemos series de repetición de 11 puntos bajos, un aumento en toda la vuelta. Nos vemos al final. Pasamos toda la marca para adelante y en la siguiente ronda, la ronda número 3, vamos a hacer series de repetición de 12 puntos bajos, un aumento. 12 puntos bajos es par, por lo tanto en la primera repetición solamente tejemos la mitad, es decir, 6 puntos bajos, un aumento, y en el resto 12 puntos bajos, un aumento. Y vemos como antes de llegar a la marca nos están sobrando los 6 puntos que no tejimos al principio y que los tenemos que tejer ahora. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pasamos la parte superior de la marca hacia atrás. Acá hemos terminado con 42 puntos. En la siguiente vuelta vamos a tejer 41 puntos bajos, un punto deslizado. Y el último antes de llegar a la marca es un punto deslizado. Bien, pasamos la marca para adelante. En la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de 6 puntos bajos, un aumento. 6 puntos bajos es par, por lo tanto en la primera repetición hacemos 3 puntos bajos, un aumento, y en el resto de ellas hacemos 6 puntos bajos, un aumento. Pero toda esta hilera la vamos a tejer por la hebra delantera. Y vemos como antes de llegar a la marca nos están sobrando los 3 puntos que no tejimos al principio y que los tenemos que tejer ahora. 1, 2, 1, 2 y 3. Bien, entonces pasamos la marca para atrás. Hemos terminado esta hilera con 48 puntos. En la siguiente hilera vamos a tejer 47 puntos bajos, un punto deslizado. Tengan en cuenta que este primer punto está bastante escondidito acá. Bien, 47 y el último punto antes de finalizar la ronda, punto deslizado. Pasamos la marca para adelante y ahora vamos a hacer series como la que hemos estado haciendo para formar estos petalitos, solamente que esta va a tener una ligera modificación. Bien, acá vamos a hacer, en el primer punto vamos a hacer un punto deslizado
Luego vamos a hacer 2 cadenetas al aire. Luego vamos a hacer, en el siguiente punto vamos a hacer una vareta, una doble vareta. La doble vareta tomamos 2 lazadas, introducimos en el punto, tomamos lazada, pasamos por las 2 primeras hebras, tomamos lazada, pasamos por las siguientes 2 hebras, tomamos lazada y cerramos. ¿Bien? Y luego una vareta. 2 cadenetas al aire y en el siguiente punto un punto deslizado. Y con eso se finaliza la serie. Vamos de vuelta. Punto deslizado, 2 cadenetas al aire. En el siguiente punto vamos a meter una vareta, una doble vareta y una vareta. Una vareta primero, una doble vareta, tomo 2 lazadas, introduzco en el punto, tomo lazada, paso por las 2 primeras hebras, tomo lazada, paso por las siguientes 2 hebras, tomo lazada y cierro. Y ahora por último una vareta, 2 cadenetas al aire y en el siguiente punto un punto deslizado. Bien, vamos a repetir todo esto a lo largo de la vuelta y acá vamos a terminar con 16 petalitos. Y ahora hacemos la última serie, que es punto deslizado, 2 cadenetas al aire, en el siguiente punto una vareta, una doble vareta y una vareta. Así que una vareta, una doble vareta, una vareta, 2 cadenetas al aire y nos unimos en el último punto con un punto deslizado. Bien, aquí cortamos el hilo 10-15 centímetros y como realizamos en las otras capas vamos a perder el hilo con unión invisible o punto invisible. Bueno amigos, ya tenemos terminada nuestra sexta capa. Bien, ahora vamos como siempre a emplear las hebras traseras que dejamos acá disponibles. Las vamos a emplear para poder empezar a hacer nuestra séptima capa. Bien, entonces recuerden que tenemos una primer lazada disponible acá, una última acá y entre medio tenemos algo ahí que es donde nos vamos a enganchar. Nos enganchamos en una de ellas y ahí nos introducimos con nuestro hilo para levantar la primera cadeneta. Bien, acá vamos a tener que hacer 42 puntos bajos. Bien, recuerden que simple, como un modo de conteo fácil, vamos a contar esto como un primer punto, por lo que vamos a terminar con 43 puntos al final de la vuelta. Bien. $42 y este último puntito acá, esta última lazada, 43. Pero recuerden que en realidad lo que nosotros tenemos son 42 puntos bajos y una cadeneta de subida. Bien, ahora vamos a poner nuestra marca de hilo. Bien, en la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de 13 puntos bajos, un aumento. Bien, recuerden que este punto que está acá es la cadeneta de subida, no nos enganchamos ahí, nos enganchamos en el siguiente que es el primer punto bajo. Pasamos toda la marca para adelante,
En la ronda número 3, vamos a hacer series de repetición de 14 puntos bajos un aumento. 14 es número par, por lo tanto acá vamos a hacer la división acostumbrada. En la primera repetición solamente vamos a tejer 7 puntos bajos un aumento y en el resto de las repeticiones 14 puntos bajos un aumento. Y ahora vemos cómo antes de llegar a la marca nos están sobrando los 7 puntos bajos que no tejimos al principio y que los tenemos que tejer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pasamos la parte superior de la marca para atrás. Y ahora acá terminamos con 48 puntos. En la ronda número 4 vamos a hacer 47 puntos bajos y un punto deslizado. Y el último, antes de llegar a la marca, hacemos un punto deslizado. Bien, pasamos la marca para adelante. En esta siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de 7 puntos bajos, un aumento, pero lo vamos a hacer solo por la hebra delantera. Pasamos la marca para atrás. En esta ronda hemos terminado con 54 puntos. En la siguiente ronda vamos a hacer 53 puntos bajos y un punto deslizado. Recuerden que el primer punto es este que está escondido aquí detrás de nuestra marca. $52, $53 y el último, antes de llegar a la marca, punto deslizado. Pasamos nuestra marca para adelante y en la siguiente ronda lo que vamos a hacer es estos mismos tipos de petalitos, bien, solamente que vamos a hacer una nueva modificación. En el primer punto tejemos un punto deslizado, 2 cadenetas al aire y ahora en el siguiente punto vamos a meter 3 dobles varetas. Tomo 2 lazadas, introduzco, tomo lazada, cierro las 2 primeras hebras, tomo lazada, cierro las 2 segundas hebras, tomo lazada y cierro el punto. Y así 3 en el mismo punto. Dos cadenetas y en el siguiente punto un punto deslizado. Y así vamos a hacer en toda la vuelta. Tenemos que terminar con un total de 18 de estos petalitos. Nos vemos al final. Punto deslizado y ahora el último petalito, punto deslizado, 2 cadenetas al aire, 3 varetas dobles en el siguiente punto, 1, 2, 3, 2 cadenetas al aire y en el siguiente punto, que es el último, cerramos con un punto deslizado. Bien. Cortamos hilo y vamos a rematar esto con un punto invisible o unión invisible, como hemos hecho con todos los otros. Bien. Bien, hemos terminado con nuestras primeras 7 capas y ahora lo que vamos a hacer es el remate. La parte de abajo del arbolito, que es esta parte de aquí. Bien, que yo la voy a hacer en un color blanco, como para darle algo distinto. Si bien no se va a ver mucho, pero para darle otro
otra terminación. Bien, yo les explicaba que esto ustedes lo podrían haber terminado con marrón, incluso acá en esta vuelta donde tenemos estas hebras delanteras disponibles, podemos tejer una hilera de puntos bajos, bien, y luego rematarlas con puntos deslizados como para darle más firmeza y así darle como un voladito marrón a esta parte de acá abajo, bien, pero yo lo voy a hacer en blanco. Bien, entonces nos vamos a unir con nuestro nuevo color, tal y como lo hicimos en los casos anteriores de las otras capas. Bien, nos vamos a unir por estas hebras que quedaron disponibles aquí. Bien. Entonces aquí nos unimos con el nuevo color, hacemos una cadeneta al aire. Acá vamos a tener que tejer, acá tenemos 48 hebras, 48 hebras disponibles. Bien, recuerden que este no es un punto bajo, pero a los efectos de llegar al final de la vuelta lo vamos a contar. Por lo tanto, vamos a tener que finalizar la vuelta con 49 puntos. Este es el primero. $48 y esta última hebra de acá 49. Recuerden que hemos contado 49, de los cuales en realidad 48 son puntos bajos y el primero es punto de subida. Ya vamos a poner nuestra marca. Bien, y en la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de 15 puntos bajos, un aumento. Recuerden que este no es un punto bajo, sino que es punto de subida. Nos tenemos que enganchar en este de acá, que sí es el primer punto bajo. Bien, y vamos a hacer series de repetición de 15 puntos bajos, un aumento hasta el final de la vuelta. Nos vemos al final. Y acá un aumento, que son 2 puntos en un punto. Pasamos toda la marca para adelante. En la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de 16 puntos bajos, un aumento. 16 es número par, por lo tanto en la primera repetición solo vamos a tejer la mitad de ellos, es decir, 8 y un aumento, y en los demás vamos a tejer 16 y un aumento. Empezamos. Y vemos cómo para llegar a la marca nos están sobrando los 8 puntos bajos que no tejimos al principio y que los tenemos que tejer ahora. 1 y 8. Pasamos la parte superior de nuestra marca para atrás. Bien, acá hemos terminado con 54 puntos bajos. Vamos a hacer una ronda más de 54 puntos bajos, es decir, un punto sobre cada punto. 54. Pasamos la marca para adelante y en la siguiente ronda vamos a tejer 53 puntos bajos y un punto deslizado. 53 y el último, antes de llegar a la marca, tejemos un punto deslizado. Bien, ahora pasamos la marca para atrás y en la siguiente ronda vamos a tejer por las hebras traseras del punto. Bien, y ya vamos a empezar a hacer disminuciones. Voy a hacer una aclaración. Lo que voy a tejer ahora es simplemente a modo de explicación, pero no forma parte del patrón. Bien, cuando nosotros hacemos normalmente una disminución en la técnica amigurumi, hacemos la disminución invisible, para lo cual agarramos la hebra delantera del primer punto, la hebra delantera del segundo punto, pasamos por las dos hebras, tomamos lazada y cerramos. Esa es una disminución invisible. Bien, pero como ahora nosotros vamos a tejer
por las hebras, por las hebras traseras del punto. Bien, no es bastante más complicado hacer la disminución de esa manera. Por lo tanto, vamos a hacer una disminución de punto bajo convencional. Bien, ¿qué significa? Tomar, o sea, introducir en el primer punto, tomar hebra, introducir en el segundo punto, tomar hebra, tomo lazada y cierro todo. Bien. Como forma excepcional es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Las disminuciones para esta siguiente ronda en la que vamos a trabajar solo por la hebra trasera, las vamos a hacer de esta manera. Bien. Entonces, en esta ronda que viene vamos a hacer series de repetición de 7 puntos bajos, una disminución por la hebra trasera. Bien. Entonces 7 puntos bajos, solo la hebra trasera de cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien. Y ahora vamos a hacer la disminución por las hebras traseras tal y como yo les expliqué ahora. Tomamos la primera hebra trasera, tomamos lazada, agarramos la segunda hebra trasera, tomamos lazada y cerramos todo. Bien. Y así vamos a hacer con todas las repeticiones de la vuelta. Recuerden que son series de repetición de 7 puntos bajos, una disminución. Nos vemos al final de la vuelta. 7 y la última disminución por las hebras traseras. Bien, pasamos la marca para adelante. En la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de 6 puntos bajos, una disminución. 6 puntos bajos es número par, por lo tanto en la primera repetición solamente vamos a tejer la mitad de ellos, 3 puntos bajos y una disminución, y en el resto de las repeticiones 6 puntos bajos y una disminución. Acá las disminuciones van a ser las disminuciones invisibles, las que estábamos acostumbrados, no esta última que acabamos de hacer, ¿tá? 1, 2, 3 y la disminución tomo hebra delantera del primero, hebra delantera del segundo, tomo lazada, paso por esas dos hebras, tomo lazada y cierro. Bien, y ahora hasta el final de la vuelta 6 puntos bajos, una disminución. Nos vemos al final. Y ahora vemos cómo antes de llegar a la marca nos están sobrando los 3 puntos bajos que no tejimos al principio y que los tenemos que tejer ahora. 1, 2 y 3. Y ahora sacamos así la lazada larga porque vamos a empezar a rellenar. Bien, en esta instancia vamos a dejarlo acá, continuamos tejiendo y luego seguimos rellenando para que no nos complique el tejido, el tema de la guata. Bien, entonces hemos terminado la ronda 7 con 42 puntos. En la ronda número 8 vamos a hacer, pasamos la marca para atrás. Vamos a hacer series de repetición de 5 puntos bajos, una disminución. Pasamos la marca para adelante. En la siguiente ronda, que es la ronda número 9, vamos a hacer series de repetición de 4 puntos bajos, una disminución. 4 puntos bajos es par, por lo tanto acá hacemos la división. En la primera repetición solamente tejemos la mitad, 2 puntos bajos, una disminución, y en el resto de las repeticiones 4 puntos bajos, una disminución.
Después de la última disminución, vemos como antes de llegar a la marca nos están sobrando los dos puntos bajos que no tejimos al principio y que los tenemos que tejer ahora. 1, 2. Bien. Pasamos la marca para atrás. En la ronda número 10 tenemos que hacer series de repetición de 3 puntos bajos, una disminución. Todo hasta el final de la vuelta. Pasamos la marca para adelante. En la siguiente ronda, que es la ronda número 11, vamos a hacer series de repetición de 2 puntos bajos, una disminución. 2 puntos bajos es par, por lo tanto en la primera repetición solo hacemos un punto bajo, una disminución, y en el resto 2 puntos bajos, una disminución. Y después de esta última disminución, vemos que antes de llegar a la marca nos está sobrando el punto bajo que no tejimos al principio y que lo tenemos que tejer ahora. Vamos a aprovechar y ya rellenamos aquí. Bien, vamos a rellenar acá todavía lo fuerte que queda para rellenar. El arbolito no necesitamos rellenarlo demasiado, en el sentido de que quede como muy tirante, muy redondo. ¿Por qué? Porque después nosotros lo que queremos es que quede con una cierta flexibilidad. Ven que esto no está duro. Bien, ¿ah? Porque después le vamos a meter por acá hilo, que lo vamos a pasar por acá para poder retraer esta parte de aquí. Bien, y entonces que se pueda sostener por sí solo. Si esto nosotros no le hiciéramos esto y lo dejáramos esto que queda medio curvo, cuando lo rellenamos de guata, después el arbolito no se sostendría. Bien, entonces sí necesitamos que esté relleno, pero no necesitamos que esté reventando. Bien, entonces seguimos con la ronda número 12, en la que vamos a hacer series de repetición de un punto bajo, una disminución hasta el final de la vuelta. Bien, ahora pasamos nuestra marca para adelante y vamos a hacer la última ronda, que tiene 6 disminuciones. 6. Bien, ya hemos terminado. Entonces, acá lo que vamos a hacer es que vamos a cortar un hilo largo de unos 60-70 centímetros. Bien. Vamos a quitar nuestra marca de hilo de aquí. Aquí ya sacamos esta lazada de acá, ya la abrimos toda porque vamos a rematar aquí. Entonces, recuerden que todo punto se compone de dos hebras, es una V. Es una V, bien, tiene una hebra externa y una hebra interna. Nosotros, para poder rematar el amigurumi, lo que vamos a hacer es tomar las hebras externas de cada punto. Vamos a mirar el último punto que tejimos, ¿ah? Que fue este de acá, y vamos a tomar la hebra externa del siguiente punto y la tomamos de afuera hacia adentro, hacia el agujero. Hacemos lo mismo con cada una de las 6 hebras que nos han quedado, de los 6 puntos. Y una vez que ya hicimos el último, nos apoyamos y tiramos del hilo para que se cierre ese anillo. Bien, la idea es emular siempre lo que es el anillo mágico. Bien, poder dar esa forma también de anillo mágico. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a meter por el centro del anillo, de este anillo que acabamos de cerrar, y vamos a ir en dirección hacia la punta. Bien, lo más que podamos, o sea, si no podemos llegar a la punta, tratamos de llegar a esta altura de acá, o podemos ir en etapas. Bien, la idea es poder ir lo más arriba posible, digamos que salgamos a esta altura de acá, y si no, vamos a la inmediata inferior, que es esta de acá. La idea es poder llegar con la aguja
siempre a un punto limpio. Bien, y de acá nos vamos a ir hacia arriba, hacia la punta. Nos volvemos a meter por el punto por el que salimos y nos proyectamos hacia arriba. Si esto lo podemos hacer de un tirón, lo hacemos de un tirón. Si no lo podemos hacer de un tirón, entonces lo hacemos en etapas como lo estamos haciendo ahora. Bien, y venimos hasta aquí. Bien, y nos quedamos aquí abajo. Entonces, la idea es poder engancharnos. Vamos a subir un puntito más que quede acá bien escondidito debajo de este voladito que hay aquí. Bien. Y nos metemos una hebrita más hacia el costado. Bien, de modo que va a quedar ahí enganchada la hebra, se va a ver un poquito, pero como está el voladito no pasa nada. Y nos vamos de vuelta hacia abajo, hacia acá, hacia el centro también. Bien, la idea es regresar, es pasar 2 o 3 veces. Bien, una vez que ya hemos pasado 2 veces nuestra hebra larga, lo que hacemos es que nos metemos nuevamente por el centro y perdemos el hilo, ¿tá? Retorcemos la aguja y perdemos el hilo, salimos por cualquier punto. Bien, y ahí ya cortamos. Entonces vean cómo ha quedado perfectamente plano para ser apoyado en una superficie. Bien, entonces guarda total estabilidad del arbolito. Bien, ahora lo que vamos a hacer es perder estos hilos que habíamos ido juntando mientras íbamos elaborando nuestras capas, que yo les dije váyanlos dejando, que después vamos a ver cómo los perdemos. Bien, entonces por cada capa nos habíamos quedado con 2 hilos y los 2 hilos estaban saliendo y los dos hilos estaban saliendo del mismo agujero. Entonces ahí lo que vamos a hacer es que vamos a anudar los 2 hilos, pero por favor necesito que verifiquen que estén saliendo del mismo agujero. No pueden estar saliendo uno por una hebrita más al costado que el otro. Los dos tienen que salir del mismo agujero. Entonces ahí hacemos un nudo, hacemos otro nudo, cortamos al ras las 2 hebras. La idea de esto es tratar de enhebrar juntas las hebras en la aguja. Bien, si en la aguja no les llegaran a entrar simultáneamente las 2 hebras, entonces lo que vamos a hacer ahora, que es perder el hilo, lo hacen con cada hebra por separado. Bien, entonces nos metemos en ese agujero del que salen las hebras, en donde está el nudo, nos metemos, retorcemos y salimos por cualquier otro punto. Bien, esto se llama perder hilo. Entonces hacemos así, tironeamos, acá retraemos, cortamos y entonces ya nuestro hilo quedó perfectamente perdido. Bien, eso lo vamos a hacer con cada uno de estos grupos de hilos que tenemos acá de las 7 capas que hicimos. Nos vemos al final. Bien amigos, bueno, hemos terminado con lo que es la estructura de nuestro arbolito. Ahora estoy viendo que la moñita, el lazo que yo le voy a poner es de este color rojo, es un color rojo muy bonito, y pienso que me gustaría ponerle acá abajo ese borde que yo les había hablado en el caso del arbolito verde, de ponerle un bordecito marrón. Creo que me gustaría ponerle un bordecito rojo aquí al árbol. Bien, entonces si ustedes quieren lo pueden dejar así. Para aquellos que estén interesados en agregar alguna otra cosita, yo lo voy a hacer, bien, y después ya seguimos con el tejido de la estrellita y el agregado de la estrellita y del lazo al árbol. ¿Ve? Pero miren qué bonito que va quedando. Bien, entonces vamos a hacer el agregado de ese borde que yo digo, para el cual nos vamos a valer de estas hebras que ya quedaron disponibles aquí. Bien,
Vean que acá nosotros hay un pequeño escalón entre el comienzo de la hilera con las hebras disponibles y la finalización de esa hilera. Hay un escalón, ¿bien? Para poder sortear un poco este escalón, que este escalón de cualquier modo se ha disminuido en altura cuando nosotros hacíamos los puntos deslizados al final de la vuelta, logramos que este escalón se disminuyera. Pero para disminuir al máximo posible este escalón, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar unos 5, 6 o 7 puntos antes, vamos a empezar a tejer esa guarda roja, bien, porque si nosotros empezamos en esta hilera que está arriba y luego terminamos en esta hilera que está abajo, no vamos a poder sortear el escalón, bien, se va a notar más. En cambio, si nosotros lo agarramos desde antes, no se va a notar, bien. Esta hilera de acá tiene 54 puntos, bien, en estas hebras hay 54 hebras, bien. Así que nos metemos, si acá tenemos el escalón, nos metemos unos cuantos puntos más, 5, 6, 7, lo que ustedes quieran, bien. Entonces agarramos la hebra, tenemos a nuestro arbolito patas para arriba, bien. Y entonces ahí nos vamos a enganchar con el nuevo color. Pasamos la lazada y hacemos una cadeneta al aire, bien. Y ahí vamos a ir tejiendo, en cada punto vamos a tejer un punto bajo, todo hasta el final de la vuelta, bien. Bien, entonces hemos llegado al final. Para darle un acabado perfecto a este borde, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a rematar todos estos puntos con puntos deslizados. Bien, recuerden que el punto deslizado es paso hebra, paso. Bien, y así en cada uno de los puntos. Nos vemos al final. Bien, hemos llegado a nuestro último punto. Entonces acá lo que hacemos es cortar hilo, sacamos y vamos a rematar con un punto invisible o unión invisible. Tenemos nuestro arbolito con otro toque. Bien, si ustedes quisieran hacer el arbolito verde, por ejemplo, podrían hacer este mismo borde, lo podrían hacer con marrón, a menos que quieran tejer todo esto marrón. Y después incluso le pueden hacer un bordecito marrón si quieren que como que crezca un poquito más. Pero bueno, es un detalle más. Bien. Yo la estrella la voy a hacer en blanco porque tengo mi lazo rojo. Entonces, para la estrella vamos a hacer un anillo mágico, de 10 puntos bajos. 1, 2 y 10. Bien, cerramos el anillo y nos unimos al otro extremo del anillo, al primer punto del otro extremo del anillo, con punto deslizado. Y ahora vamos a levantar 4 cadenetas. 1, 2, 3 y 4. Bien, en la segunda cadeneta desde el ganchillo, ahí vamos a tejer un punto deslizado. Introduzco, tomo lazada y paso. Bien, en el siguiente punto voy a hacer un punto bajo. Y en el siguiente punto voy a hacer una media vareta. Tomo lazada, introduzco en el punto, tomo lazada y cierro. Bien, nosotros estamos aquí, lo que hacemos es
saltar un punto y nos metemos en el siguiente y hacemos un punto deslizado. Bien, ya tenemos el primer rayito de nuestra estrella. 4 cadenetas al aire. 1, 2, 3, 4. Bien. En la segunda cadeneta desde el ganchillo hacemos punto deslizado, paso y paso. En el siguiente punto hacemos un punto bajo y en el siguiente punto hacemos una media vareta. Bien, nosotros estamos aquí, saltamos un punto y nos metemos en el siguiente haciendo un punto deslizado. Bien. 4 cadenetas al aire, 3, 4. En la segunda cadeneta desde el ganchillo hacemos punto deslizado. En la siguiente cadeneta hacemos un punto bajo y en la siguiente cadeneta hacemos media vareta. Bien, y ahora saltamos este punto y en este siguiente nos unimos con un punto deslizado. Bien, ya tenemos nuestra estrella. La estrella la podríamos dejar así. Esta es la estrella que se usa para aplicar a cualquier proyecto que queramos hacer. Bien, pero a mí me gusta darle un poquito más de como de fortaleza a la estrella, para que las puntitas queden un poco más duro, que esto quede como más rígido, como con más cuerpo. Bien, para evitar hacer una segunda estrella y coser las dos estrellas y dejarlo todo más grueso, lo que hago es esta estrella de acá la voy a repasar en todos sus puntos, la voy a repasar con puntos deslizados. Bien, la pueden dejar así perfectamente si ustedes quieren. Bien, a mí me gusta como que quede más importante, como un poco más gruesita, y eso yo lo logro repasándola toda con puntos deslizados. Entonces me meto en el siguiente punto que encuentro aquí y hago un punto deslizado. Me voy al siguiente punto aquí y hago otro punto deslizado. Me meto a este siguiente punto de acá y hago un punto deslizado y después me voy a la punta y hago un punto deslizado. Bien, entonces de cada lado vamos a tener que pasar 4 veces. Bien, ya llegamos a la punta. Ahora agarramos este punto de acá, cuesta un poquito agarrarlo. Acuérdense siempre de que tenemos que agarrar la V, bien, las dos hebras del punto. Introduzco. Esta cuesta un poquito más. Paso y paso. Una. Voy al siguiente punto, punto deslizado 2. Voy al siguiente punto, punto deslizado 3 y luego me meto en este último punto deslizado 4. Entonces la idea es que cada punta la vamos a cada una de estas puntas de estos rayitos las vamos a repasar con puntos deslizados. Van a ver 4 puntos así y 4 puntos así. Bien. Y este es nuestro último punto deslizado. Bien, entonces aquí cortamos hilo medio larguito, sacamos, enhebramos en la aguja, enhebramos la aguja con esta hebra que hemos sacado, y aquí donde hicimos el punto bajo, ahí nos metemos hacia atrás. Bien, entonces vean que todo ha quedado como más grueso. Bien, pero en una sola pieza, no he tenido que tejer dos piezas, unirlas entre sí ni nada. Ha quedado realmente una estrella importante. Yo primero pongo el lazo.
escojo qué parte del árbol, en qué parte del árbol quiero poner el lazo, por ejemplo. Acá vean cómo esta partecita de acá está un poco más como hundida, porque fue cuando trajimos, quedó así, cuando yo traje la hebra desde acá abajo y vine acá arriba y me enganché aquí abajo, al tirar hacia el lado de abajo, aquí se frunció un poquito. Entonces voy a aprovechar y voy a poner mi lazo ahí. Bien. Entonces enhebramos la aguja y el lazo lo voy a colocar de forma que quede apoyado aquí. Bien, o sea, yo lo presento y queda ahí apoyado, o sea, no queda acá volando en el aire, colgado acá del pino ni nada, queda totalmente apoyado en este voladito de acá, queda así apoyado. Bien, entonces aquí lo que hago es venir y me uno por dos puntitos ahí, doy vuelta por aquí para pasar de nuevo en ese sentido, perdón, vuelvo a pasar por esos mismos dos puntos de acá. Bien, y ahora enhebro el otro hilo y hago lo mismo pero en dirección contraria. Y ahora lo que hacemos es perder el hilo. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la estrella. La estrella yo la voy a apoyar del lado de atrás, la apoyo del lado de atrás de mi lazo. Bien, y tengo acá estas dos hebras con las cuales los voy a coser la estrella aquí a la parte de lo que es la copa de nuestro arbolito. Bien, entonces aquí ya quedó nuestro arbolito con su estrella, con su lazo. Y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a pegar yo con silicona líquida. Si ustedes lo quieren hacer con silicona caliente, le voy a pegar las perlitas. Bien, bueno, ahora vamos a colocarle las perlitas a nuestro árbol. Esto ya va a gusto personal de cada uno, en relación a la cantidad de perlitas que tengan, al tamaño que tengan. Si tienen perlitas muy grandes, aprovechen a ponerlas más grandes del lado de abajo. Bien, yo las pongo, les dije que yo las pongo con silicona líquida. Entonces simplemente eso, pongo un poquito de silicona y las apoyo y ya está. Solamente que tienen que tener cuidado que la silicona líquida puede dejar algún rastro, alguna pelucita o algo de silicona. Si es así, no se desesperen, no traten de sacarlo en el momento, esperen más bien a que se seque y luego simplemente pinchan y sacan ese hilito de silicona que haya quedado o lo que sea. Si lo tratan de sacar en el momento, van a ensuciar todo, ¿bien? Así que no se preocupen en tratar de sacar los hilitos de silicona que van apareciendo. Y nada, y aquí es armarse de paciencia y ver dónde queremos colocar nuestras perlitas. Les recomiendo que tengan a mano un papelito para irse limpiando los dedos. Bueno, yo he ido colocando ya unas así, ustedes ya siguen y al final nos vemos.
Bueno amigos, ya estamos de regreso con nuestro arbolito decorado. Lo tengo que mover con cuidado porque las perlitas todavía se están secando, pero miren qué bonito que ha quedado. Miren qué belleza, además con el detalle del pie con ese borde rojo. Vean qué bonito. Bien, y en esta combinación, por supuesto, vean qué bonita que queda también, ¿no? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que el tutorial les haya gustado. Si es así, por favor denle like al video, suscríbanse al canal y sobre todo activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que voy subiendo. ¡Chao, chao!